Ok, ahí estamos, ¿no? Ok, decíamos entonces a Ucrania con amor. La verdad, yo no conozco Ucrania y muchos de nosotros tampoco lo conocemos. Sabemos dónde está y vamos a saber un poco más ahora. Pero mis abuelos paternos, don Samuel Greenblatt y la señora Ana Kichinevsky, llegaron a Valparaíso desde Ucrania. Y no llegaron juntos porque no se conocían, se conocieron aquí, en la comunidad que recién empezaba a surgir por ahí por 1918 o 19. Veamos un poco de historia de Ucrania. Ya sabemos que Ucrania está en Europa y que limita al oeste con Polonia, al norte con Bielorrusia, al este con Rusia y al sur, tal vez su mayor desgracia, con el único acceso que tiene toda la Federación Rusa hacia el mar Mediterráneo a través del Mar Negro. Ucrania en los años 800 estaba habitada por eslavos, que eran bárbaros, y en ese momento se convierte en el estado más poderoso de Europa. En 1256 fue invadido por el imperio de Mongolia. En 1648 se crea el estado ucraniano cosaco. 1772 fue invadido por el imperio ruso. O sea, Ucrania pertenece a Rusia desde ya unos más de 300 años. Y en 1917 se crea la República Popular de Ucrania, que ingresa en 1922 a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es importante señalar acá que dentro de los judíos de Ucrania, muchos llegaron aquí a Estados Unidos a causa de los pogroms, pero muchos también llegaron a causa de lo que se conoce como la Revolución de Octubre, dirigida por Vladimir Lenin y León Tolstoy, Trotsky, que era judío Trotsky. Por consiguiente, hay una importante salida de judíos de Ucrania entre el año 14 del siglo pasado y el año 20 más o menos. Ya vamos a ver la población actual de judíos en Ucrania, que es muy pequeña. Y en 1991, frente a la caída de la Unión Soviética, se crea un Estado independiente, que como lo veremos es un país, una república democrática, con elecciones, etcétera. En 2013 se produce una división de la población porque Ucrania es un país que está dividido en dos fracciones políticas: los que todavía tienen nostalgia del régimen soviético y los pro-europeos que quieren instaurar una democracia. Ese es el gran tema del actual conflicto. La población ucraniana está dividida más o menos en números iguales entre los pro Unión Europea y los pro Federación Rusa. En 2014 Rusia invade Crimea y después de invadirlo organiza un plebiscito y Crimea decide pasar a ser ruso. Plebiscito cuya autenticidad todavía falta mucho para creerla, puesto que cuando el invasor organiza un plebiscito lo organiza, por supuesto, a su manera. 2020 ya llegamos a los momentos actuales y Ucrania es un estado pobre, es un estado corrupto y monoexportador, solo exporta cereales. Que es un producto importante, pero que no permite equilibrar la balanza comercial o la balanza de pagos de un país. Al respecto, la Federación Rusa, con intereses en Ucrania, le entrega una nueva misión a Ucrania, que es la de transportar el petróleo y el gas ruso hacia
Europa. Por consiguiente, el gas sobre todo y el petróleo también ruso, el transporte de esos dos elementos energéticos es realizado por Ucrania, por empresas ucranianas que permiten el ingreso de divisas al país. Y en 2021 Ucrania eh, presenta su candidatura para formar parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de lo que vamos a hablar en minutos. Y esta presentación de candidatura realmente crea un verdadero problema y un malestar en Moscú. Y Moscú desde ese minuto dijo que si Ucrania ingresaba a la OTAN iba a reaccionar. Vamos a ver por qué, cuáles son los conductos, digamos, que hacen que para Rusia que Ucrania ingrese a la OTAN es un verdadero peligro. Por consiguiente, deseamos una república democrática gobernada por Volodymyr Zelensky, elegido en elecciones libres. Volodymyr Zelensky es judío, aunque en general la comunidad judía de Ucrania, 43.000 personas, no lo apoya, puesto que el grueso de la comunidad judía de Ucrania es prorruso. No nos olvidemos que los judíos de Ucrania salieron de Ucrania en 3 momentos. Primero, en la época en que llegaron mis abuelos y los abuelos de muchos de nosotros. Segundo, antes de que Hitler invadiera Ucrania, puesto que Ucrania formó parte de los países que Hitler invadió. Y tercero, cuando el gobierno ruso autorizó a judíos a hacer aliyá a Israel. Por consiguiente, solo quedaron 43.000. El resto se fue en una de estas 3 corrientes migratorias. Y esos 43.000 en general son prorrusos. Por consiguiente, no votaron ni apoyan al presidente Zelensky, que es un judío bastante practicante. Y por otro lado, el presidente es partidario del ingreso de Ucrania en la Unión Europea y en el Tratado Militar de Bruselas, conocido con la sigla de OTAN. Para analizar un conflicto es súper importante, eso yo lo aprendí en la universidad al principio. No hay buenos y no hay malos, porque no es un partido de fútbol en que uno está por un equipo o por el otro. En general son todos malos. En general, si se llegó a un conflicto es porque en alguna parte falló en ambos lados el espíritu pacifista, el espíritu diplomático y el espíritu de resolver los conflictos a través de la negociación. Por consiguiente, todo conflicto, lo aprendí así en la universidad, implica que no existió la posibilidad de llegar a un diálogo, a una conversación y a un acuerdo. Y es lo que ocurre acá, no se llegó a un acuerdo y vamos a tratar de analizarlo. En el mundo hay varios tratados militares, quiero citar aquí 3, uno de ellos ya no existe, para que entendamos lo que es un tratado militar. Existe la OTAN, que fue creada en 1945, con la participación de Estados Unidos, Canadá y la gran mayoría de los países europeos. Digo la gran mayoría porque una de las potencias europeas no lo firmó y hasta el día de hoy no lo ha firmado, y se trata de Francia. Francia no es miembro de la OTAN, lo que provocó que en un minuto el presidente de Francia, que no pertenecía a ninguno de los dos bandos, pensó que podía ser un mediador y por eso viajó a Moscú para conversar con Vladimir Putin, pero no obtuvo la posibilidad de conversar con el presidente ucraniano. El tratado de la OTAN es un tratado de asistencia recíproca que dice que si uno de los países miembros es atacado por otro país no miembro, todos los países firmantes del tratado le deben asistencia.
La OTAN fracasó hace ya casi 40 años porque se produjo una guerra entre dos miembros. ¿A quién vamos a asistir si hay dos miembros que se declararon la guerra? Estoy hablando de Grecia y Turquía, la guerra de Chipre, justo frente a Israel. Dos países miembros y la OTAN se vio obligada a sentarse como espectador y a tratar de lograr una negociación que al final se logró y se pudo detener el conflicto. Pero ese fue un fracaso de este tratado militar. Otro tratado militar es el de Varsovia de 1955, pero que desapareció hace 30 años, que une a las diferentes repúblicas soviéticas o ex repúblicas soviéticas con lo que se llamó los estados satélites. Los estados satélites eran los países que el Ejército Rojo arrebató a Hitler y que luego impuso gobiernos del Partido Comunista de cada uno de esos países, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etcétera. Al caer la Unión Soviética se termina el Tratado de Varsovia. Quiero citar el TRIAR, que es el tratado militar que opera en Chile, firmado en 1947 en Río de Janeiro, que también fracasó. Todavía sigue, pero también fracasó en 1982 porque los países firmantes se deben y se comprometen a asistencia militar recíproca en el caso de que algún país fuera atacado por un país no miembro. En 1982 Argentina fue atacado por Inglaterra, o al menos una posesión que Argentina consideraba Argentina fue atacada por Inglaterra. Ningún país firmante del TRIAR apoyó a Argentina, ninguno, por las razones que queramos. Por consiguiente, los tratados militares tienen validez en el minuto que se firman, pero aparentemente la historia ha hecho que no son cumplidos. Ahora, ¿dónde está entonces el problema? Busis de Zure, como se dice en Yiddish. La Unión Europea aceptaría la candidatura de Ucrania. ¿Por qué? Porque hay serias posibilidades de transformar a Ucrania no solo en un país productor de cereales, sino que también en un país productor de ganado. Y eso hay real interés en la Unión Europea. Podría Ucrania entrar en la Unión Europea. Y lo mismo ocurre con la OTAN. ¿Aceptaría la candidatura de Ucrania? Sí, la aceptaría. Pero para la Federación Rusa es un tremendo dolor de cabeza que hay que compararlo al que ocurrió en 1962. Yo tenía apenas 7 años, no me acuerdo tanto, algunos tenían más, otros no estaban. En 1962, Nikita Khrushchev decidió instalar misiles con ojivas nucleares en Cuba. Y John Kennedy le dijo: estimado Nikita, aquí tú instalas un solo misil y yo invado Cuba. Entonces Nikita Khrushchev se tuvo que llevar sus misiles hacia la región del Sahara en África, donde pudo instalarlos un tiempo y ya no existen. O sea que hay un precedente, existe este precedente de las potencias que no aceptan que un tratado militar contrario se le instale en su balcón. John Kennedy con Fidel Castro y ahora Rusia con Ucrania. Hay precedentes que tenemos que, por supuesto, analizar y entender que para el equilibrio mundial no nos queda otra. Es lamentable dejar a las no provocar a las grandes potencias, porque toda provocación a las grandes potencias se transforma en lo que estamos viviendo ahora o en lo que vivió la isla de Granada en algún minuto, hace ya unos 20 años o tal vez un poco más, o lo que vivió Yugoslavia también,
Lamentablemente, y lo vamos a hablar en las Naciones Unidas, las potencias tienen derecho a veto y gobiernan el mundo. Desafiarlas, lo vamos a conversar en el debate, es en verdad como ir a asaltar un banco con una onda. El Tratado de Yalta de 1945 es el que dividió el mundo. Las grandes potencias, China no era todavía gran potencia, las grandes potencias eran 4, hoy son 5 reconocidas por Naciones Unidas con puesto especial en Naciones Unidas y con derecho a veto. Las grandes potencias eran Estados Unidos, Rusia o Unión Soviética en ese momento, Francia e Inglaterra. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, los 4 países vencedores, con mucha gloria, puesto que nos llega directamente el efecto de su victoria, dividen el mundo según situaciones geográficas y mantiene a la mayoría de los países del mundo en una dependencia militar casi total de alguna de las grandes potencias. Tenemos entonces Europa Occidental, Europa del Este, que están hacia la OTAN y hacia el Pacto de Varsovia. África queda entre Inglaterra y Francia. América queda entre Estados Unidos y algunos países europeos con posesiones muy pequeñas, pero en general América militarmente queda en la zona de Estados Unidos. De ahí es lo que vemos acá en Valparaíso, ya no tanto, pero antes se veía año tras año lo que se llama la Operación UNITAS. Asia queda en manos de Inglaterra fundamentalmente, y cuando digo Asia hablo de Asia Mayor y Asia Menor, puesto que todavía no existían los países de Asia Menor, entre los que hoy se cuenta Israel. Y Oceanía también queda en manos de Inglaterra. Por consiguiente, el hecho de ser independiente no implica autonomía, puesto que países son independientes, pero militarmente no son autónomos. La pregunta que yo hago, y la podemos debatir después, yo no tengo la respuesta, pero casi se me ocurre, ¿qué pasa si al gobierno de Chile de repente le tinca firmar un tratado militar con China? Yo creo que Estados Unidos no se demora más de 10 minutos en reaccionar. Lo podemos conversar, pero estoy seguro que no se demora más de 10 minutos en reaccionar. Por consiguiente, la independencia económica y política no implica la autonomía militar. Tenemos que dividir acá lo que es los países. Hay 198 países en el mundo que son algunos totalmente independientes, democráticos, otros no, y son independientes, pero militarmente no son autónomos. Pensemos en la isla de Granada, pensemos en Corea del Norte, y podemos la isla Guam, podemos dar muchísimos ejemplos. El desarrollo del conflicto. Moscú amenaza a Ucrania por su intención de ingreso a ambos tratados, Tratado de Roma, Unión Europea, y Tratado de Bruselas, la OTAN. Las potencias occidentales, aquí vamos a llegar a un tema muy complicado. Las potencias occidentales dan un apoyo total a Ucrania, lo que hace que Ucrania persiste. Escuchamos voces de Joe Biden, de Scholz en Alemania, de Johnson en Inglaterra, que dijeron: si Rusia pone un pie en Ucrania, nosotros vamos a ir a defender a Ucrania. Pero el mundo occidental se retrae. Y ese es un tema de análisis importante. ¿Por qué las amenazas de Biden, Johnson, Macron, Scholz? Las amenazas de Scholz son un poco estériles porque en el Tratado de Yalta Alemania tiene prohibición de sacar a sus fuerzas armadas del territorio por 100 años.
hasta 2045, y Alemania lo firmó y lo ha cumplido, porque cuando fue la guerra de Irak, por ejemplo, o de Afganistán, Alemania ayudó con dinero, pero dijo: yo no puedo poner tropas, no puedo poner vehículos, porque yo estoy con un tratado que me compromete hasta 2045 a no sacar mis tropas de la República Federal. Entonces, como las potencias, Ucrania persiste, Moscú ataca y el mundo occidental se retrae. Y ya no hay defensa. Ya no están las potencias occidentales diciendo: vamos a mandar tanques, misiles, etcétera, aunque todavía hay algunos anuncios, pero ya no fueron, ya no llegaron. Y ahora estamos hablando de sanciones económicas. O sea, el conflicto se arregló a niveles muy altos, ahí se tejió el manto de la paz a niveles muy altos, en donde el mundo occidental y las potencias occidentales ahora hablan de unas sanciones económicas, comerciales, financieras, etcétera, que por supuesto la historia de la humanidad ha mostrado que no tienen ninguna utilidad. Además, Ucrania pierde porque dos de sus provincias del este declararon su independencia. Río Revuelto declararon su independencia y su apego a Moscú. Putin los felicita y los acoge. Luego, Putin lanza misiles y bombarderos en las principales ciudades, específicamente Odessa y Kiev. Y Zelensky, derrotado, resiste, ya casi solo. Y el orden internacional de Yalta se vuelve a imponer, y los 170 países más pobres del mundo continúan siendo satélite de las 30 naciones más poderosas de la Tierra, y el conflicto ya fue resuelto en la sala del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde China se abstuvo y Rusia votó, o sea, impuso su derecho a veto. Pero está claro que en esa sala, en la que me ha tocado estar algunas veces, en esa sala se negoció, se resolvió el conflicto, y el gran perdedor es Ucrania. Está ahora solo. Por consiguiente, Ucrania perdió el apoyo real, porque las sanciones económicas no, de sus aliados occidentales, y se rendirá prontamente, hoy, mañana, pasado. Pero Rusia no ocupará Ucrania. No está dentro de los intereses rusos ocupar Ucrania. El interés ruso es que Ucrania se mantenga como un país neutral, democrático, con presidentes electos. Sin duda, el presidente Zelensky no va a quedar en el gobierno. Ya Estados Unidos le ofreció ayudarlo a obtener refugio en Estados Unidos, lo que heroicamente él rechazó, pero no tiene futuro como presidente. Rusia no va a ocupar Ucrania porque no ha sido nunca de su interés, pero el problema persiste. El problema son las 170 naciones de la Tierra unidas por tratados militares con las grandes potencias, y que no tienen la libertad de decidir en qué campo quieren estar. Chile está en el campo del triar. Si algún presidente chileno decidiera retirarse del triar e ingresar a un tratado militar, no sé, con China o con Corea del Norte o con Venezuela, es indudable que Estados Unidos no nos dejaría hacerlo. No por eso nos va a invadir, pero no nos dejaría hacerlo. Posibles soluciones. La verdad es que no es tan fácil. Yo creo que sería importante volver a revisar los tratados militares, puesto que en general ninguno ha servido. Ya no sirvió el tratado militar que firmó Inglaterra con Alemania a meses del inicio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue un tratado de buenas intenciones, pero no aportó la paz. Por el contrario, trajo detrás de él la guerra más grande. No solo Inglaterra firmó tratado con Hitler, también lo firmó Rusia o la Unión Soviética.
de la misma manera. Lo único que podemos decir es que tanto Inglaterra como Rusia no fueron nunca invadidos, no a causa de los tratados que firmaron, sino que porque Hitler no pudo hacerlo, pero sí trató de hacerlo. Y gracias a ambos países, más Estados Unidos y Francia, Hitler cayó y se terminó el tremendo sufrimiento de 6 años. Por consiguiente, es importante lograr la independencia económica y política de las naciones de la Tierra. Y cuando digo política, incluyo la independencia militar. Personalmente creo que los tratados militares, que vuelvo a decir, ninguno ha servido. Argentina, en su momento, cuando decidió atacar las Malvinas, contaba con el apoyo teórico del Tratado Triar. Sin embargo, ningún país firmante del Triar apoyó a Argentina. Es más, hay países del Triar que apoyaron a Inglaterra, como es el caso de Estados Unidos, Brasil y Chile, a pesar de haber firmado un tratado de asistencia recíproca. Por consiguiente, tenemos que llegar a un sistema de solución pacífica de los conflictos entre los países. ¿Cómo hacerlo? Es realmente muy difícil y complicado, puesto que hay intereses muy grandes en juego entre las potencias, lo vuelvo a decir, no entre los países, entre las potencias. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue o quiso ser el elemento que permitiera la solución pacífica, y su fracaso es rotundo. El Consejo de Seguridad, por dar un ejemplo más, de Naciones Unidas se opuso de manera tajante a la invasión de Estados Unidos a Irak, y sin embargo esa misma noche el presidente Bush decidió comenzar los ataques para invadir Irak, a pesar de que el Consejo de Seguridad le pidió: conversemos, busquemos una solución, citemos las partes, veamos de qué manera podemos llegar a algún acuerdo. Y ese acuerdo nunca pudo haber llegado, en la medida en que esa misma noche comenzaron los ataques, a pesar de la oposición del Consejo de Seguridad. El derecho a veto que tienen 5 países, en Naciones Unidas hay 5 países que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y ahora China. No hace tanto China ingresó a este grupo de privilegiados, tienen derecho a veto. Eso quiere decir que cualquier decisión de Naciones Unidas, son 158 países miembros, si hay 157 votos a favor de una resolución y un voto en contra de algún país con derecho a veto, entonces se impone lo que dijo ese solo país con derecho a veto. Las misiones de intervención de Naciones Unidas, me ha tocado participar en 2, no como militar por supuesto, sino que como analista. Las misiones de intervención, bueno, en Israel fueron bastante conocidas y son absolutamente ineficaces, puesto que Naciones Unidas no tiene la capacidad de enfrentarse a las fuerzas que están en combate. Naciones Unidas puede crear una línea de fuego entre las dos posiciones, pero en el momento que las dos posiciones empiezan a dispararse, los soldados de Naciones Unidas no tienen la capacidad de frenar este enfrentamiento, de manera que los resultados son poco convincentes. Pero la historia continúa, Ucrania está pasando momentos terribles, momentos difíciles, como también en otros momentos lo han pasado otros países, víctimas de el enfrentamiento entre las potencias. Podemos citar el caso de la isla Granada, la isla Guam, Yugoslavia, etc. Por consiguiente, el tema está allí.
Ucrania no quiere su independencia porque es independiente hace ya varios años. Rusia no quiere invadir a Ucrania porque no le interesa. El único problema que tiene Rusia es que si Ucrania firma el ingreso a la OTAN, entonces la OTAN instalaría, como en todos los países miembros, los misiles Pershing, que quedarían a algunos kilómetros del territorio ruso. Y ese es el problema que tiene Putin, puesto que por otro lado Ucrania no tiene intereses económicos ni tiene intereses que pudieran hacer que Rusia quisiera anexarlo o invadirlo. De hecho, si quisiera anexarlo ya lo hubiera hecho en media hora. Lo que busca Rusia es que Ucrania no ingrese al tratado militar de la OTAN y probablemente, como el presidente actual dijo que sí iba a entrar, entonces lo más probable es que produzcan un cambio violento de presidente y luego se retiren. Eso es mi análisis, esa es mi visión de lo que podría ocurrir, considerando que cualquier acto bélico que ocurra en el mundo es siempre lamentable y siempre debiera ser evitado. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, opiniones, dudas. Primero, un fuerte aplauso, creo que ha sido impecable lo que nos